Y ya damos la bienvenida al viceministro de Economía, el señor Humberto Colmán, y vamos a hablar un poco acerca de los últimos datos ya de parte del equipo económico también y de cara a las acciones realizadas por parte del gobierno nacional para poder de nuevo dinamizar la economía y repuntar finalmente en resultados positivos para varios sectores de nuestro país. Señor viceministro, ¿cómo está? Buen día, Edgar, un gusto estar en tu programa, un saludo muy cordial a todos los televidentes de Pro Mañana. Bien, tenemos datos o al menos la información de la última reunión que se realizó el pasado miércoles, tengo entendido, por parte del equipo económico, en donde se evalúan nuevamente estas acciones encaradas por el gobierno. Así podemos compartir un poco sobre lo que ya tienen a partir de esto. Efectivamente, gracias por la oportunidad de conversar al respecto. Sí, el equipo económico está desde su ámbito técnico y los ministros haciendo el seguimiento y la evaluación de las acciones que se habían comprometido hace ya casi 2 meses atrás, donde se anunció un paquete importante, digamos, de medidas inmediatas que buscan mantener la dinámica de las inversiones públicas, ayudar a los sectores sociales y también al comercio. Y en ese sentido, lo que se vio fue el avance de las acciones, particularmente lo que tiene que ver con las aceleración de la inversión pública. En el mes de julio tuvimos un desempeño bastante favorable, con un crecimiento de la inversión que hace el Ministerio de Obras Públicas llegar del 28% comparado contra el mismo mes del año pasado, contra julio del año pasado, lo cual es auspicioso. Tanto en junio como en julio tuvimos ya un despegue importante de la ejecución de obras públicas, que es la principal institución que hace obra pública en el país. Recordemos en los meses previos tuvimos el efecto de las lluvias que retrasó un poco los planes de inversión, pero ya en estos meses vimos una dinámica importante. En lo que tiene que ver con el apoyo a los sectores sociales, un aspecto comprometido tenía que ver con la ayuda a los beneficiarios del programa Tecopora, una ayuda adicional por única vez, entendiendo de que toda esta coyuntura de baja de precios, de sequía, afectó al ingreso de las familias rurales. Entonces, por ese motivo se estableció ese pago adicional. Ahí podemos decir que se empezó a pagar. De hecho, se hizo un adelanto de pago en el mes de julio, que tiene que ver con ese pago adicional. Y en la parte de comercio también se presentaron 2 decretos nuevos que el presidente de la República y los ministros firmaron justamente en esa oportunidad. Un decreto de baja de aranceles a ciertas listas de productos o de bienes de capital que estaban con aranceles positivos entre el 5 y el 15%. Al bajar eso, a bajar a cero los aranceles de importación de estos productos, prácticamente podemos decir que todos los bienes de capital tienen arancel cero, excepto aquellos bienes donde hay producción de industria nacional, ¿verdad? Entonces, eso fue también una medida muy importante que se anunció. Y como decíamos, estamos esperando que la economía, con todas estas medidas y este estímulo, empiece a mostrar con más fuerza señales de recuperación en los próximos meses. Ya lo vimos de alguna manera en el mes de julio. La recaudación tributaria, que es una especie de termómetro también de cómo le va a la economía, fue positiva en el mes de julio, tanto en tributación como en aduana. Eso es una señal positiva, entonces, que nos da confianza de que vamos a ir adelante, ¿verdad? O sea que a partir de todo este escenario, porque nuevamente se habla de una situación dura para la economía la que tiene que atravesar Paraguay por los hechos que tuvimos justamente y lo que se espera también a partir de todo esto. Se puede decir que podría llegar a tener una repercusión todo esto, porque hasta el momento hablamos de números positivos. Sí, los números que tienen que ver con las acciones de gobierno son números positivos, Edgar. También hay que reconocer que la economía está mostrando todavía señales de desaceleración que se viene arrastrando desde comienzos del año. Lo habíamos dicho en algún momento cuando empezamos a hablar de esto, Edgar, no sé si te acordás que el año pasado tuvo la peculiaridad de que tuvimos un primer semestre fuerte, un segundo semestre débil. Este primer semestre de este año también va a ser terminó siendo débil. Los números no están confirmando eso, pero esperamos un segundo semestre bastante dinámico, ¿verdad? Entonces, todavía vemos algunas señales no tan positivas como la evolución a tasa de desempleo, pero esperamos que eso se vaya a revertir con estas medidas muy pronto en los siguientes meses. Nos hacíamos eco de las reuniones anteriores del equipo económico, en donde se hablaba principalmente de invertir en obras públicas, se hablaba de 1.500 millones aproximadamente
Finalmente lo que hoy día podemos observar el porcentaje de ejecución de todo esto. Sí, fíjate, en realidad eso incorpora no solamente la inversión en obras públicas, también incorpora las acciones que tienen que ver con el refinanciamiento para el sector productivo. Y ahí estábamos hablando más o menos de un paquete de 250 millones de dólares que tenía que ver con poner a disposición del sector productivo recursos para refinanciamiento, porque una de las preocupaciones que había de los sectores productivos es que no estaban seguros si iba a haber suficiente refinanciamiento para asegurar continuar con los planes de siembra y producción agropecuaria, ¿verdad? Entonces estos recursos se puso a disposición del sector productivo. AFD creó un nuevo producto de refinanciamiento que tiene recursos de 100 millones de dólares. Y lo mismo hizo el BNF, también por 100 millones de dólares. Ahí algo interesante era que eso fue una medida inmediata, que apenas se anunció, 15 días después ya estaban disponibles los recursos. Y la noticia interesante acá es que esos recursos prácticamente no tuvieron demanda, o sea, no se concedió hasta el momento ningún solo crédito de refinanciamiento, lo cual es positivo porque implica que el sector productivo pudo acomodarse ante esta situación de sequía. El sector privado bancario pudo hacer frente a los pedidos de refinanciamiento y no hubo necesidad entonces de un apoyo adicional. Entonces eso nos da cierta confianza también de que la producción se va a recuperar rápido. Esto, digamos, una vez que se pone a disposición, que es como bien decías, pero esto no llega a los productores porque no necesitan o porque el trámite o los requisitos son tales que no pueden cumplir con esto. Nosotros creemos que principalmente tiene que ver porque los productores encontraron respuesta en su mecanismo de financiamiento habitual. Esto era un mecanismo de financiamiento complementario a lo que ellos habitualmente disponen para sostener su producción. De no haber sido suficiente esto, seguramente hubieran requerido al sector público y no lo hicieron, ¿verdad? Porque ya pasó, estamos hablando de inicio de junio. Mediados de junio que se puso a disposición esto y ha pasado un tiempo considerable y esto se mueve por demanda. Si ellos vienen a pedirlo, se va a conceder, ¿verdad? Y lo que había establecido el equipo económico en aquel tiempo es que esto pueda ser ágil en cuanto a su otorgamiento y así lo hizo. Tanto el BNF como AFD fueron bastante proactivos en promocionar sus productos. Sin embargo, no ha habido una demanda, ¿verdad? Hablamos de obras importantes que se van a ejecutar a partir de este desembolso. Quedan muchas obras pendientes también que ya del año pasado y otras que se van a ejecutar ahora. Pero ¿cuándo finalmente esto se concreta en cuanto a poder, dentro de lo que es la burocracia? ¿En el mes de octubre finalmente esto se concreta por parte de Hacienda o cuándo se liberan los fondos para que estos que hoy día están haciendo estas obras puedan, digamos, contar con ese recurso económico? Mira, ahí con lo que tiene que ver con inversión pública hay un desembolso normal, ¿verdad? Porque ahí estamos hablando de un financiamiento que viene principalmente de recursos del crédito público, de la deuda pública, y nosotros prácticamente ya hemos hecho todas las emisiones de bonos y de los desembolsos de préstamos, por supuesto, de los organismos multilaterales, obedecen también a la ejecución de las obras, ¿verdad? Ahí no tenemos ningún retraso. Dentro de estos 1.500 que hablábamos, 1.000 son obras públicas, el resto tenía que ver con esto de financiamiento que te hablaba, el apoyo social y demás. Y de esos 1.000, a la fecha estamos hablando de una ejecución en administración central al cierre de julio que superó los 450 millones de dólares aproximadamente, de lo cual obras públicas es 350 millones de dólares. Esto se suma, a esto hay que sumarle las inversiones que también hacen la ANDE, las binacionales, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y ahí te quiero comentar que en el caso de la Itaipú teníamos un paquete de inversiones de un orden de 150 millones de dólares, lo que está contado dentro de estas medidas. De eso lo que nos informó Itaipú es que ya hay una ejecución cercana a los 50 millones de dólares. Y asimismo en el caso de Vivienda y Urbanismo tiene una ejecución del 45% de lo que estaba previsto. Estos son inversiones relativamente menores comparado a lo que hace obras públicas, pero de todas maneras son inversiones importantes desde el punto de vista social. Y ahí entonces estamos hablando de un nivel de ejecución global con todas estas entidades que está fácilmente alrededor de los 550 al cierre de julio. Y eso tiene que llegar hasta 1.000. Y nosotros tenemos la confianza que va a llegar a 1.000 en los próximos meses. Porque también hay una cuestión ahí, porque uno dice, bueno, pero 500 recién está y 1.000 ya estamos más de la mitad del año. No, pero
Lo que pasa es que muchas veces el aparato de inversión pública se concentra mucho en los últimos meses del año. Entonces vamos a ver una ejecución muy fuerte seguramente en los próximos meses y tenemos la plena seguridad y confianza de que vamos a llegar a los niveles comprometidos. O sea que el nivel de inversión del Estado, globalmente hablando, es de 460 millones de dólares. Ha actualizado esto a este mes. Sumado lo de Itaipú y un poco lo de ANDE y Ministerio de Urbanismo, estamos un poquito más de 500. Yo te diría cercano a 550. 550. Sí. O sea, la administración central, eso es lo que ha invertido ahora. Sí. En cuanto a la composición, hay, digamos, sectores que han mostrado han mostrado mejorías en cuanto al índice en comparación al año pasado, por ejemplo. ¿Te referías a la producción? En cuanto a la producción específicamente. Mira, la última información que disponemos es hasta el mes de mayo. Y ahí estoy hablando del índice mensual de actividad económica. Todavía se veía en el margen una situación de menor crecimiento. Nosotros creemos que, como te dije hace rato, que junio, julio y los siguientes meses vamos a ver con más fuerza la recuperación, porque justamente el año pasado la debilidad de crecimiento empieza más o menos en agosto, septiembre, con lo cual nosotros tendríamos que empezar a ver con todas estas acciones, con la recuperación natural que vamos a esperar de la producción, especialmente porque van a empezar los planes de siembra seguramente allá por septiembre, octubre. Tenemos que ver una recuperación. Yo tengo plena confianza de que así va a ser y de manera tal a llegar a esa proyección que hizo el Banco Central de un crecimiento del orden del 1,5 para este año, que sigue siendo positivo. Ahora, a partir de esto se esperan resultados a corto, mediano y largo plazo. Por parte de obras, esto se extiende o se espera un poquito más. Pero hay otras que van a tener un efecto un poco más próximo, por decirlo de cierta forma, ¿no? Sí, acá en esta acción en concreto nosotros nos concentramos en el 2019, ¿verdad? Aquí hasta diciembre. Lo que sí podríamos empezar a conversar, pensando un poco más allá, es lo que tiene que ver con el presupuesto, que vos sabés que estamos en ese proceso, en la etapa final de preparación del anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2020. Eso se tiene que presentar como máximo el 1 de septiembre, pero la intención es presentarlo ahora el 29 de agosto al Congreso. Y la intención ahí es mantener esta dinámica de inversión pública, seguir con el crecimiento de la inversión pública, por un lado, también por supuesto en lo que tiene que ver con la cobertura de los programas sociales y tratar de ser lo más austero posible en lo que tiene que ver con los gastos corrientes de funcionamiento. Hay cuestiones fundamentales todavía por definir que tienen que ver con el aumento de los docentes y los aumentos generales que se dan a aquellos segmentos de empleados públicos que están ligados al salario mínimo, porque hay ajuste automático que se da una vez que sube el salario mínimo, hay que subirle. Entonces estas cosas todavía están por definirse, pero lo que sí se puede decir es que este proyecto va a mantener el ritmo de inversión pública que hemos visto este año. Ministro, se hablaba de lo positivo que presentaba estas modificaciones justamente en materia tributaria. Esto para el 2020 recién se va a poder ver estos resultados, y sumado a esto, existe una exigencia por parte de la ciudadanía en general, para no hablar del sector productivo, en fin, en lo que respecta a la calidad del gasto. Todavía el gasto rígido sigue siendo bastante interesante en su composición. ¿Hay cierta forma de poder, digamos, llevarlo a un debate dentro de lo que hace al presupuesto para el próximo periodo? ¿O esto exclusivamente es un estudio técnico que lo van a realizar equipo económico del gobierno? No, yo creo, Edgar, ahí muy buena la pregunta. Este presupuesto para el ejercicio 2020 posiblemente va a ser uno de los presupuestos con mayores medidas de austeridad en los últimos tiempos. Se incorporan varias de las medidas que fueron discutidas y acordadas con la comisión de gasto que creó el Poder Ejecutivo, comisión de gasto donde hay representantes del sector privado. Muchas de esas medidas tenían que ver con el control del tema salarial. Ahí el presupuesto va a traer algunas acciones concretas como la simplificación de la cantidad de categorías que tenemos. Eso es un elemento que puede, desde el punto de vista presupuestario, tiene un impacto. Y creemos que va a ayudar a contener también el crecimiento de los salarios. Y hay otras medidas que se van a anunciar en breve que tienen que ver también con gastos corrientes en el tema de los seguros médicos, por ejemplo. Y yendo a lo que tiene que ver con el tema tributario, eso todavía está pendiente de discusión de vuelta en el Senado, porque acordate que se aprobó en Senado, pasó a diputado, tuvo aprobación general con leves modificaciones.
y ahora vuelve al Senado. Estamos esperando que puedan dictaminar y tratar lo antes posible y ojalá lo mismo en diputados para que antes de fin de año esté aprobado. Eso de aprobarse finalmente antes de fin de año entraría en vigencia en el 2020, con algún efecto quizás ya en recaudación en el 2020 en lo que tiene que ver con la no devolución del IVA. Pero realmente el efecto más importante lo vamos a empezar a ver a partir del 2021 porque el énfasis del proyecto de modernización tributaria está en los impuestos directos a las ganancias y eso se paga cerrado ejercicio fiscal. Entonces a partir de 2021 deberíamos ver con mayor fuerza el efecto de estos cambios, ¿verdad? En cuanto al incentivo para la inversión, ¿cómo está hoy día Paraguay o cómo nos ven hoy día en materia de confianza? Porque sabemos también que Paraguay siempre ante los países de la región se presentó con un atractivo bastante interesante, sí. ¿Pero esto todavía se mantiene así o cómo estamos? Sí, en este proyecto de modernización no se modifican los regímenes de incentivo que tiene Paraguay, siguen plenamente vigente lo que tiene que ver con la ley 6090, con los regímenes especiales como maquila, materia prima, o sea, todos esos atractivos y ventajas para la inversión siguen ahí y se suman unos elementos adicionales, ¿verdad? Y lo hablábamos en algún momento que tiene que ver con la incidencia del impuesto a la renta, por ejemplo, para la inversión extranjera, que hoy día si uno suma lo que es el impuesto a la renta más el impuesto a los dividendos y a remesa al exterior, una inversión extranjera está pagando por cada 100 de ganancia 27, ¿sí? Con esta propuesta, por cada 100 de ganancia va a pagar 25. Entonces se reduce la carga impositiva para la inversión extranjera. Entonces se sigue fortaleciendo entonces ese atractivo de la economía paraguaya, esa ventaja comparativa que muestra para la inversión extranjera. ¿Los bonos tampoco sufrieron modificaciones? Los bonos no sufrieron modificaciones, los bonos tuvieron un muy buen desempeño en los últimos días, los precios se mantuvieron, las tasas también. Ahora, inclusive los bonos de mayor plazo, el bono 2044 que es el bono y el bono 2050 que son los bonos de mayor periodo todavía de maduración, que es como la inversión de largo plazo que puede hacer el inversor en Paraguay. Inclusive mostraron una mejoría, ¿verdad? Su precio subió y su tasa bajó. Eso significa que hay una demanda, que sigue habiendo un interés de los inversionistas internacionales en los títulos de Paraguay. Viceministro, sin duda no podemos estar ajenos también a esta situación política por la cual está atravesando nuestro país. Bueno, claro. Sabemos que fue una jornada bastante, bueno, tuvimos una jornada bastante intensa la semana pasada. Esto también fue motivo de análisis por parte de economistas, expertos que decían, bueno, con esto también se puede comprometer el proyecto a largo plazo de las acciones encaradas o a ser encaradas por parte del gobierno y también la imagen que podríamos nosotros proyectar como país ante las inversiones y ante futuros proyectos. ¿Es tanto así o cómo ustedes lo ven del equipo económico? No, efectivamente, uno no puede dejar de reconocer que en la medida que este tipo de situaciones, digamos que se extiendan en el tiempo, puede llegar a tener un impacto en la economía. Hasta el momento no hemos visto señales que confirmen esa situación. Algunos mencionaron el tema de la suba del valor del dólar como un indicador del impacto de esta situación en la economía, pero en realidad justo en esos días también se dio, Edgar, toda esta movida del yuan, de la moneda china, que los chinos tienen un tipo de cambio que se puede decir de alguna manera un tipo de cambio administrado, y ante toda esta guerra comercial que tienen con Estados Unidos, ellos lo que hicieron es permitieron que se deprecie algo el yuan y eso generó una volatilidad en los mercados internacionales que prácticamente coincidió con esos días también de la semana anterior a la anterior, ¿verdad? Donde tuvimos toda esta volatilidad y esta situación, ¿verdad? Entonces es difícil, digo yo, estimo yo, discernir qué parte de las variaciones del tipo de cambio obedecen a esa situación o qué parte obedece al mercado doméstico. De todas maneras, el tipo de cambio de vuelta se estabilizó en los valores previos y como te decía antes, la cotización de los bonos, que es digamos que el termómetro más fino y directo, instantáneo que tenemos sobre, digamos que el apetito que tienen los inversores hacia Paraguay, sigue normal y como te decía, inclusive en uno de los casos mejoró su cotización, lo cual significa que sigue habiendo demanda. Ahora, seguimos hablando de unos pocos días y como te decía,
Ojalá que esto se termine de una vez por todas y podamos seguir hablando de los planes de inversión, los planes de desarrollo, de las reformas estructurales que tenemos que hacer, que son los temas importantes, ¿verdad? Muchísimas gracias, viceministro, por acompañarnos. Sabemos también que está con muchos compromisos y bueno, siempre valoramos también tu participación en este espacio de debate y también de poder hacer llegar a esto a la ciudadanía en general que está pendiente de las secciones de gobierno, porque la cosa está así, la gente espera y se busca nuevamente dinamizar la economía para beneficio de todos. Gracias por venir. No, gracias, muchas gracias por el espacio, un saludo a todos.